nosotros un tema de que insistimos mucho es que no se tome el alimento balanceado ni que se hable de engorde de novillos o de engorde de ovejas o lo que fuera como un genérico, sino que el productor tiene que saber que él puede reclamar y debe reclamar, conocer qué proteína tiene, qué energía o cuál es el uso. Lo mismo, para un mismo nivel, por ejemplo, de proteína, no es lo mismo si esa proteína, la respuesta animal no es la misma si el origen de la proteína es nitrógeno no proteico, girasol o soja. Ninguno es mejor ni peor, sino que tienen distinta utilidad y es importantísimo que se adapte a la necesidad que yo tengo. Nosotros con el tema de la nutrición estratégica justamente lo que enfocamos es decir, elegir el alimento adecuado y ajustado a la necesidad estratégica, la necesidad del problema que tengo que resolver o el forraje que deseo complementar o la ganancia de peso que yo requiero. Es importante hablar del alimento asociado a determinada composición nutricional. La situación económica que viene a arrastre este último tiempo hace que generalmente el productor se arrima a la fábrica cuando tiene un problema. Y son pocos los que trabajan de forma proactiva de planificar un uso estratégico para optimizar la ganancia, para mejorar la rentabilidad, que de hecho lo tiene el tema del uso del suplemento. Muchas veces un ejemplo que yo les daba es un verdeo de invierno, podemos estar ganando con un abundante verdeo de invierno en los meses de otoño-invierno, no superamos ganancias de 600, 650 gramos. En cambio, si lo complementamos adecuadamente con un pequeño suplemento bien diseñado, llegamos a ganar 1 kilo 200. Esta ganancia tiene una altísima rentabilidad porque el costo es sumamente bajo y es eficiente, pero bueno, eso hay que planificarlo anticipadamente porque el productor tiene que planificar la inversión y bueno, esto también le da certezas después de venta del gordo en fechas por ahí adelantadas a lo que sale el resto de los productores. Yo creo que hoy un productor no puede dejar de planificar dentro de su explotación y la alimentación es parte de la planificación estratégica y cuando hablamos de alimentación siempre hoy hay que hablar de forraje, hay que hablar de la posibilidad de engorde a corral y hay que ver la alternativa de cómo potenciar, cómo saco mejor provecho de ese forraje. Y ahí es donde entra la suplementación y ahí es donde hay que evaluar qué costos tendría, qué alternativas, qué renta, qué productividad adicional me puede dar para evaluar si se aplica o no. Sí, nosotros hace 20 años que estamos trabajando, empezamos, bueno, como todos, era una empresa muy chiquitita. Después fuimos creciendo y nos vimos en la necesidad de organizarnos de una forma estructural más compleja y a su vez siempre buscamos diferenciarnos dentro del mercado de los alimentos balanceados y creemos que el tema del control de la calidad era la vía y por eso certificamos las normas ISO ya en el año 2006, o sea, llevamos ya 8 años con las normas certificadas y esto nos obliga a un montón de trabajo adicional y de controles, pero creemos que le da también a nuestros clientes la tranquilidad de que el proceso está perfectamente trazado, tenemos muestras de todos los alimentos que elaboramos, anualmente tenemos auditorías de control, nosotros elegimos certificar las normas ISO con IRAM, en este caso nos controla la gente de IRAM y para nosotros también es una autoexigencia de superación, ¿no? De buscar la mejora continua. Estar trabajando bajo estas normas tiene un gran foco puesto en las necesidades de los clientes, entonces nos obliga a ser muy prolijos en tomar las demandas de lo que el cliente necesita, interpretarlo, ver cómo satisfacerlos con el producto y después hacer un control posterior de si el cliente fue satisfecho, si el producto realmente cumplió con lo que nosotros le prometimos. Por suerte mayoritariamente cumple y en el caso de que no haya cumplido volver a revisar por qué no se cumplió, volver a replantear, buscar la solución y buscar la satisfacción de ese cliente, ver qué se puede cambiar para que realmente la cosa funcione bien. Estamos hablando de sistemas biológicos y no siempre todo es 1 más 1, 2. A veces hay que ir haciendo ajustes sobre la marcha. El sistema es sumamente dinámico y por eso también es importante que estemos en contacto con los profesionales o con los productores. Por ejemplo, hoy con lo que ha llovido los verdeos están fantásticos y usamos un suplemento en muy pequeña cantidad para complementar calidad y sobre todo disponibilidad de energía al tiempo que se libera la proteína que ya tiene el verdeo. Ahora,
como nos suele suceder, deja de llover y empezamos a tener poco volumen de verdeo. Si estamos trabajando con una suplementación con un determinado nivel bajo del 0,8, el 1% y baja la disponibilidad del verdeo, yo ya empiezo a tener otra necesidad. Tengo que reemplazar parte del pasto que no se produce, entonces ya no es el mismo alimento que necesito. De repente otro alimento, por decirlo caseramente, más diluido, pero dado en más cantidad, cumple mejor la función que el anterior, que tenía que ser muy concentrado en energía. Entonces es importante que, como todas las cosas en el campo, uno planifique y haga seguimiento. Siempre hay que hacer la evaluación económica, porque acá no es producir por deporte, sino que todos los productores y nosotros mismos nos interesa que el productor que use nuestro alimento sea porque mejora su rentabilidad, porque es la forma en que sea sostenible y que pueda seguir consumiéndolo. Pero estamos hablando desde un extremo de un pasto llorón diferido, con una suplementación proteica se utiliza mejor y es más rentable su utilización, o al otro extremo, por ejemplo en alfalfares de excelente calidad, podemos contribuir a vehiculizar monensina o tensioactivos que faciliten o eviten el tema del timpanismo. O sea, siempre hay estrategias complementarias, hay que ir evaluando cuáles son económicamente de impacto positivo. Aseguramos un alto valor agregado a su producción, trato personalizado y formulaciones adecuadas a su necesidad. Balanceados Crecer, más de 20 años en nutrición animal estratégica. En el campo o la ciudad, Gelardi Propiedades, una inmobiliaria a su servicio. Argentierra Sociedad Anónima, ubicada en San Román, Coronel Dorrego, una empresa dedicada a la actividad ganadera de engorde a corral y hotelería. Argentierra Sociedad Anónima, líder en producción de carne.